Una rueda de bicicleta tiene radio R. Se AP un punto en el radio de una rueda de una distancia, de unidades del centro de la rueda. La rueda comienza a rodar hacia la derecha a lo largo del eje si la curva trazada por el punto P está dado por las siguientes ecuaciones paramétricas. Queremos encontrar R, que es el radio de la rueda de la bicicleta id, la distancia que tiene el punto id, la distancia que tiene el punto en un radio desde el centro de la rueda. Entonces, tenemos esta rueda con este punto en un radio mientras rueda hacia la derecha. Observe cómo este punto rojo trazaría esta curva azul dada por las ecuaciones paramétricas. Entonces, observe cómo, mirando nuestra curva, si encontramos el valor mínimo de I, esto nos daría esta distancia aquí desde el punto hasta el borde del círculo. Entonces, si encontramos el valor I máximo, nos daría esta distancia aquí, que será suficiente información para permitirnos encontrar grandes R y D. Entonces, enfoquémonos en nuestra ecuación para I, y determinemos el valor mínimo y máximo de I. Entonces, para el valor mínimo de I, recuerde que la salida para la función coseno es un intervalo cercano de negativo 1 a positivo 1. Entonces, cuando los datos del coseno son iguales a 1, tenemos un valor mínimo de I de 7 menos 5, o 2. Y ahora, para encontrar el valor I máximo, eso ocurriría donde la flecha del coseno sea igual a un negativo, tendríamos 7 menos 5, multiplicado por un negativo, que sería 7 más 5 o 12. Ahora mirando nuestro gráfico aquí porque el valor mínimo de I es 2, la distancia desde este punto en el radio hasta el borde de la rueda es de 2 unidades. Entonces, si ampliamos esto, sabemos que esta longitud es de 2 unidades y, como el valor máximo de I es 12, sabemos que esta distancia aquí es de 12 unidades. Entonces, si ampliamos esto, sabemos que esta longitud aquí es de 12 unidades. Pero, la pieza corta es de 2 unidades, lo que significa que esta longitud debería ser 12 menos 2, o 10 unidades. Entonces, si son 10 unidades, observe que la distancia del punto desde el centro del círculo tendría que ser la mitad de esto, o 5. Entonces, para mostrar algo más, si podemos decir que D es igual a 12 menos 2, y luego dividido por 2 para obtener la mitad, que sería 10 dividido por 2, lo que equivale a 5. Y ahora, para encontrar R grande, el radio de la rueda, si sabemos que es 5, y sabemos la distancia desde este punto hasta el borde de la rueda es 2, Vigar tendría que ser solo 5 más 2, o 7. Espero que hayas encontrado esto útil. F71 de 9 F1 E33C